Sí, son mis audífonos, son mis audífonos. A ver. Sí. Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma? Sí, señorita, la escucho bien. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación. Sí, vamos agradecidos por su participación al curso de cultivos de rosa y flores en invernadero, que estará a cargo del ingeniero agrónomo Raúl Laime Choje. Asimismo, para el buen desempeño del ingeniero, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados y para las dudas y consultas, el ingeniero las estará absolviendo al final de esta ponencia.
Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. ¿Sí? Ujú. Eh, Ingeniero, no se le logra escuchar. Disculpa, licenciada. Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Mi nombre es Raúl Laimez, soy agrónomo de profesión y hoy día vamos a tocar conmigo el curso de rosas y flores en invernadero. Ya, muy bien. Eh, bueno, para lo cual, por favor, solamente recordarles de mantener sus micrófonos apagados y de la misma manera mencionar también que vamos a tener un espacio de tiempo para que puedan hacer sus preguntas o comentarios respecto al tema que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Pues bien, entonces con estas breves recomendaciones vamos a dar el inicio del curso, ¿no?, de cultivo de rosas y flores en invernadero. Muy bien. Primero vayamos por la introducción del curso, ¿no? Lo que es el cultivo de rosas y flores en invernaderos. Eh, pues cómo se viene trabajando, cuáles son los beneficios, mayormente, ¿no?, del invernadero, porque es un cultivo cubierto, ¿no? Eso es. Entonces, pues el cultivo de rosas y flores, ¿no es cierto?, en invernadero es una práctica, ¿no? Es una práctica agrícola avanzada, lo cual nos permite controlar el entorno del crecimiento, optimizando lo que es la producción y calidad de las plantas, específicamente en este caso, ¿no?, de la flor. Eso es, ¿ya? Y en donde tenemos beneficios del cultivo en invernadero. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? Porque podemos controlar, ¿no?, lo que es el clima, ¿no? Podemos tener un control climático, ya que podemos ajustar la temperatura, lo que es la humedad, lo que es la luz, ¿no es cierto?, según las necesidades específicas de las plantas. Eso es el primer beneficio de cultivos en invernadero, ¿no? En este caso, hablamos, ¿no?, de rosas y flores. Eso es el primer beneficio. Y por otro lado, la protección, ¿no? Entonces, como el invernadero es protegido, ¿no es cierto? Pues las plantas están resguardadas de condiciones climáticas adversas. Y cuando decimos condiciones climáticas adversas, ¿no? Digamos, días, ¿no? Días soleados, ¿no?, que de repente puede causar deshidratación, entre otras, por el efecto de cambio climático, ¿no? Altas temperaturas, aparte de ello, lo que es descenso de temperatura, entre otras. Entonces, eh, podemos resguardar, ¿no? O los resguardamos de forma ya por defecto las plantas cuando está por debajo, ¿no?,
de lo normal, o sea, en cuanto a lo que es el requerimiento climático más que todo. Entonces, es buenísimo trabajar ¿no? en invernadero. Y por otro lado, otro beneficio que tenemos es la extensión de la temporada de cultivo, ¿ya? Extensión de la temporada de cultivo. Entonces, eh, ¿no? Lo cual nos permite prácticamente cultivar durante todo el año. Así es, o sea, como es cubierto, ¿no? Podemos manejar, pero bueno, para ello debemos tener ciertas consideraciones, como por ejemplo agua, ¿no? No nos debe de faltar agua, porque si no hay agua y de repente instalamos invernadero, pues vamos a tener problemas del agua, de riego, ¿no? Eso es. Muy bien. Ok. Entonces, eso sería la breve introducción al cultivo de rosas y flores en invernadero. Y ahora veamos lo que es el primer paso, ¿no? Para, de repente, para hablar sobre lo que es o cuando hablamos de diseño, ¿no? Tenemos que empezar por la ubicación. En cualquier construcción o implementación de invernadero, tenemos que iniciar con la selección de la ubicación y el diseño del invernadero, ¿no? Entonces, realizamos la selección de la ubicación del invernadero. ¿Dónde se va a ubicar? Primero que todo, para ello tenemos que considerar lo que es la exposición solar. Ya tiene que estar expuesto. Ya debe tener luz solar directa, ¿no? Lo cual es esencial que el invernadero reciba la máxima cantidad de luz solar durante el día, lo cual es ideal, ¿no? Que debe estar orientado de este a oeste para captar el sol durante todo el día. Y eso vamos a verlo en la siguiente presentación en forma de figura, ¿ya? Eso es la dirección adecuada, lo ideal, ¿ya? Así es. Y por otro lado, eh, se tiene que evitar sombra, ¿no? Para ello, tenemos que asegurarnos de que no haya árboles o edificios o otras estructuras que, ¿no? que proyecten pues a sombras sobre el invernadero. O sea, ya sería una negligencia por parte del, ¿no? del quien está construyendo el invernadero, si de repente lo hace pues cerca a los árboles, ¿no? A los edificios que de repente, ¿no? En la ciudad. Entonces, todo aquello tenemos que tener en consideración, ¿no? En la selección de la ubicación para el invernadero, ¿ya? Exposición solar. Por otro lado, es lo que es el acceso y conveniencia, ¿no? Ya acceso y conveniencia. ¿Y cómo es eso? Pues hablamos de lo que es la proximidad a la fuente de agua. O sea, debemos tener acceso a agua, ¿ya? Debemos contar con agua. Entonces, el invernadero tiene que estar ubicado, ¿no? Cerca de una fuente de agua para poder, ¿no? Realizar el riego. Si no hay agua, ¿de dónde vamos a regar? Así es, ¿ya? Y por otro lado, debe tener un acceso fácil, ¿ya? Entonces, debe estar en un lugar de fácil acceso para el transporte de suministros y productos, ¿no? Lo que se va a utilizar, porque, eh, o sea, sobre todo ya tiene que contar con un camino, ¿no? Una pequeña carretera que entre al vivero, porque no vamos a transportar insumos, ¿no? Sustratos, fertilizantes, herramientas, materiales, entre otras, para poder instalar el invernadero, ¿no es cierto? Y de la misma manera también vamos a siempre trabajar, ¿no? Transportando productos. Cuando ya sale, ¿no? Cuando llegamos a la etapa de cosecha también vamos a transportar las flores, las rosas. Entonces, imagínense si no lo han considerado. Y peor aún, todavía estamos trabajando con flores.
Entonces, imagínense que no se ha seleccionado un lugar que no haya acceso de transporte, tal vez. Entonces, tenemos que cargar, no sé, ver formas y en ese proceso lo podemos dañar, ¿no? A la planta, a la flor, mayormente, porque es el producto. Entonces, todo aquello tenemos que considerar, ¿ya? Para la selección de la ubicación del invernadero. ¿Ok? Muy bien, y aquí tenemos, ¿ya? Y justamente aquí les decía, de esta manera tiene que estar lo que es el sol, ¿no? De oeste a este. Así es. ¿Ya? Eso sería la dirección adecuada. ¿Ok? Eh, por otro lado, en la selección de la ubicación del invernadero, también hablemos de lo que es la protección contra vientos. ¿Ya? Entonces, para ello podemos utilizar barreras naturales, ¿ya? Como colinas, árboles o cercas para proteger el invernadero de vientos fuertes que puede dañar la estructura y las plantas, definitivamente, ¿ya? Eso es. Y por otro lado, eh, ¿no? También debemos considerar lo que son las estructuras adicionales, ¿no? Entonces, pues, tenemos que considerar construir ¿no? Cortavientos si no hay barreras naturales disponibles. Así es. ¿Ya? Muy bien. Me preguntarán, ¿pero con qué podemos hacer el cortaviento? Normal, con mantas, por ejemplo. Ya es una estructura de madera y manta ya, y es como un cortaviento, ¿ya? Así es. Y por otro lado, debemos considerar lo que es el drenaje del suelo. Entonces, se tiene que elegir un terreno ligeramente elevado para evitar problemas de inundación, ¿ya? Así es. Y por otro lado, no debe tener un drenaje adecuado la ubicación del invernadero. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el suelo tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento, ¿ya? Así es, porque imagínense, estamos trabajando en un punto localizado y si no ni siquiera manejamos bien el drenaje, pues no va a funcionar bien. O sea, vamos a tener proliferación de enfermedades, entre otras, ¿no? Por la humedad que va a haber por el encharcamiento y prácticamente un mal manejo, ¿ya? Así es, entonces eso se tiene que tener en consideración. Y después de, ¿no? Después de la selección de la ubicación del invernadero, viene lo que es el diseño del invernadero, ¿no? Se tiene que diseñar. Entonces tenemos la primera parte o primer paso para el diseño. Para ello debemos tener primero consideraciones de materiales de construcción, ¿no? Eh, con qué tipo de material vamos a trabajar en cuanto a lo que es la estructura, ¿no? Se sabe que la estructura del invernadero puede ser de aluminio, ya puede ser acero galvanizado o madera tratada. Entonces, desde ahí tenemos que iniciar, ¿no? Con cuál de los materiales ¿no? Vamos a trabajar. Y consta de ello tener nuestro costo de producción, ¿no? Eso es. Y por otro lado, lo que es la cubierta, ¿no? Lo cual puede ser de vidrio, así es. Ahí tenemos invernadero de vidrio, de policarbonato o plástico de polietileno, ¿ya? Así es, ahí tenemos prácticamente pues tres materiales de cubierta, ¿ya? Así es. Entonces, el vidrio, el policarbonato son más duraderos y ofrecen mejor aislamiento térmico, definitivamente, ¿ya? Así es. Ok, muy bien.
Por otro lado, tenemos lo que es el tamaño y forma. ¿De qué? Obviamente del invernadero. En cuanto al tamaño, pues depende del espacio disponible y de la cantidad de plantas que se desea producir, ¿no? De eso va a depender el tamaño. Si me preguntan, pero ingeniero, ¿cuál es el tamaño común más o menos que se utiliza? Pues un tamaño común para invernaderos comerciales es de 30 por 96 pies. Ya, eso es el tamaño común que tenemos. Así es. Pero es prácticamente preferencial, es estamos una referencia. Pero, como les decía, eh, ya va a depender del espacio, ¿no? El espacio disponible y otro, lo que es la cantidad de plantas que se desea producir. Así es. Ya, por otro lado, la forma, ¿no? Pues los invernaderos pueden ser tipo túnel, también gótico o a dos aguas. Sí, ahí tenemos tres formas de invernadero. ¿Ya? Entonces, ¿no? Los invernaderos de forma gótica son populares por su resistencia a la nieve y al viento. Es buenísimo. Así es. ¿Ya? Entonces, todo aquello, si me encuentro en un lugar de repente donde que corre demasiado viento, ahí está. Tenemos una opción, lo cual es en forma gótica. Muy bien, y después tenemos el tercer paso, lo cual ya es el sistema de ventilación, ¿no? Ya sistema de ventilación, para ello en el diseño, ¿no? Se tiene que considerar las ventanas y aberturas, ya las ventanas y aberturas que deben estar estratégicamente ubicadas para permitir una buena circulación de aire. Así es. Y por otro lado, lo que es la ventilación forzada. ¿Y cómo es eso? Pues para ello, en nuestro diseño se tiene que considerar, ¿no? Para poder instalar ventiladores, ¿ya? Es ventiladores y extractores para asegurar el flujo de aire adecuado, ¿no? Y mantener la temperatura y humedad controlada. Así es. ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar bastante para poder controlar mayormente, ¿no? La humedad relativa y la temperatura. ¿Ya? Así es. Muy bien. Eh, Otro en nuestro diseño también tenemos que considerar para lo que es el control de clima. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar lo que es la calefacción, enfriamiento y humedad. Entonces, si nos encontramos en climas fríos, en lugares, en contextos de climas fríos, pues se va a necesitar un sistema de calefacción, ¿no? Un sistema de calefacción para mantener la temperatura adecuada. Así es. Por otro lado, si estamos en climas cálidas, ¿no? Se tiene que requerir un sistema de enfriamiento, ¿no? Como ventiladores o también mallas de sombra, ¿ya? Así es. Entonces ahí tenemos para el control de clima, calefacción y enfriamiento. Aparte, además, para control de clima, eh, lo que es la humedad, ¿no? Para ello se utiliza lo que es ¿no? Humidificadores y deshumidificadores para mantener la humedad relativa en niveles óptimos. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y para el diseño del invernadero también tenemos que ver el tema de riego y fertilización, cómo va a estar nuestro sistema. Y para ello tenemos sistemas de riego, ¿ya? Siendo lo más adecuado el riego por goteo, ¿ya? Riego por goteo. Así es. Ya, entonces tenemos riego por goteo, que es eficiente y asegura pues que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua. ¿Ya? Así es. Y por otro lado,
tenemos fertilizantes, ¿ya? Fertilizantes. Entonces, no se coloca los fertilizantes, así es, ya, los fertilizantes, o sea, para poder fertilizar, si estamos trabajando con riego por goteo, tenemos que trabajar, ¿no? Con fertirriego, que es mejor, así es, ya, entonces, tenemos que trabajar, ¿no? Por sistema lo que es de fertirrigación, y así tenemos riego por goteo. Es lo más adecuado, lo más eh, recomendable que les puedo, ¿no? sugerir, porque tenemos otros sistemas de riego como por aspersión, todo aquello, pero es que lo cual no es adecuado. ¿Por qué? Porque es prácticamente produce humedad, no toca las hojas, entre otras, lo cual no la planta se vuelve más propenso a la proliferación de enfermedades. Así es. Entonces, en cuanto a lo que es la instalación del sistema de fertilización, ¿no? Va a ser adecuado para poder aplicar fertilizantes de manera uniforme a través del sistema de riego, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos lo que es la automatización, ¿ya? Automatización. Y tenemos sensores y controladores, ¿ya? Lo cual es prácticamente, pues, se considera o tenemos que considerar para la instalación de sensores de temperatura, ¿ya? Sensores de temperatura, lo que es la sensores de humedad y, bueno, lo que es la luz, luxómetro, claro, luxómetro, ¿ya? Junto con controladores automáticos para ajustar, ¿no? las condiciones del invernadero en tiempo real. Ya esto es un invernadero bien implementado, una tecnología nueva y automatizado, ¿no? Si lo vamos a implementar así como estamos mencionando. Si no, no deseo así, es que no me alcanza presupuesto, simplemente no lo automatizamos y ya está. Y por otro lado, nos ofrecemos sistemas de riego y ¿no? Lo que es la fertilización automático. Eso también es una automatización. Entonces, ¿no? Para ello podemos trabajar con programas, ¿no? Para funcionar según las necesidades de las plantas. De esta manera, reduciendo la carga de trabajo manual y mejorando la eficiencia. Pero ¿quién va a controlar? ¿Quién controla, ¿no? en cuanto a lo que es la fertilización? Para ello se trabaja pues con sensores y placas, ¿no? diseñados específicamente para poder controlar elementos nutricionales del suelo y la humedad del suelo. Así es. Ya, muy bien. Y ahora sí. Entonces, después de la selección y de la ubicación y diseño del invernadero, vendría la preparación del suelo y sistema de riego. ¿No es cierto? Entonces, vayamos por la preparación del suelo. Y cuando hablamos de preparación del suelo, tenemos que iniciar por análisis de suelo. Para ello, tenemos que tomar muestras de suelo de varias áreas del invernadero e enviarlas, ¿no? a un laboratorio para poder analizar. Así es. Y una vez que sea analizado, no vamos a tener resultados, ¿no es cierto? El resultado del análisis de suelo, donde nos va a indicar, ¿no? cuánto de pH tiene, ¿no? qué elementos nutricionales tenemos en el suelo, y según a ese análisis nos va a dar lo que es porque el quien está a cargo del laboratorio, y eso prácticamente su deber, ¿no? Y su servicio es hacer la interpretación del análisis de suelo, o sea, del resultado del análisis de suelo. Nos, si tiene que, está en su obligación de darte la interpretación y la información necesaria, porque no todo el mundo, pues, es especialista o profesional
que de repente va a trabajar pues, con cultivos, ¿no? O es agricultor, ¿no? Entonces, por algo nos da el servicio. Entonces, mi recomendación también es exigir a que les dé lo que es la interpretación de suelo, o sea, del resultado que se ha hecho. Es como los doctores, así como cuando nosotros llevamos orina y te da resultados y cuando leemos, muchos no lo entendemos muy bien, pero el doctor nos tiene que explicar más o menos qué vamos a hacer, qué pastillas vamos a comprar, ¿no? O de qué estamos mal, es lo mismo, ¿ya? Así es. Y por otro lado, viene lo que es el mejoramiento del suelo, ¿ya? Mejoramiento del suelo. Y para ello, o sea, ya conste, ¿no? O a base del análisis de suelo que se ha tenido, ¿no? Ya vendría, ¿no? De lo que es el mejoramiento del suelo, ¿no es cierto? Entonces, para ello, primero que todo, ya, primero que todo, viene lo que es el lo que es la corrección del pH, ¿ya? Corrección del pH. A ver, justamente aquí, a ver, Fernando, Diego, no estamos todavía, ni siquiera estamos en tercio parte del curso, ya están preguntando, ¿qué ha pasado? A ver, dijimos no al finalizar el curso. Recién estamos llegando a la parte y justamente ahora vamos a hablar de cuál es la corrección del pH y el nivel de pH adecuado para los cultivos, para flores, ¿cierto? Ya no se apresuren, por favor. Entonces, ¿no? En caso de las rosas, las flores comúnmente, pues requieren un pH ligeramente ácido, ¿no? Que es de 6 a 6,5. Es el nivel adecuado. Pero yo quiero un número exacto, ingeniero. Pues ya no vamos a tener. Dentro de ese parámetro de 6 a 6,5 está bien el pH. Entonces, si tenemos en el análisis de suelo nos sale inferior a ese valor, o sea, puede ser pH 5, 4 o de repente más elevado, ¿no? 7, 7,5, 8 demasiado alcalino. Entonces tenemos que ajustar el pH. Por decir, si es demasiado bajo, podemos corregirlo con cal agrícola, ¿no? Para poder elevarlo. O sea, cuando es ácida, es cuando estamos hablando de pH 4 o 5, ¿ya? Cal agrícola. Y por otro lado, podemos ajustarlo con azufre para bajarlo, o sea, cuando es demasiado alcalino. Así es, ¿ya? Azufre para bajar el pH, cal para subir el pH. Que conste a que ¿no? Al requerimiento pH adecuado de la planta y según el análisis de suelo que tenemos, por el hecho de que allá voy a bajar, voy a aplicar cal, pero si ni siquiera tienes análisis de suelo, ¿cómo vas a ajustar tu pH? No vas a poder. Así es. Y después tenemos materia orgánica, ¿ya? Materia orgánica. Entonces, materia orgánica, pues importantísimo para mejorar el suelo. Entonces podemos trabajar con compost bien descompuesto o estiércol para mejorar la estructura y la fertilidad del suelo. Y cuando digo estiércol, tiene que ser descompuesto. No vayan a llevar pues estiércol fresco, porque en estiércol fresco podemos llevar semillas de malezas, podemos llevar también patógenos. Entonces tiene que ser un estiércol descompuesto, ¿ya? Así es. Y por otro lado, en mejoramiento del suelo tenemos que hablar también de lo que es la aireación. Entonces, si el suelo está compactado, no se tiene que elaborar el suelo para mejorar la aireación y el drenaje. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos lo que es la preparación del suelo, ¿no? Y para ello tenemos lo que es el drenaje, ¿no? El drenaje adecuado es
¿no? Donde se tiene que adecuar si nuestro drenaje no es lo adecuado. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que asegurarnos de que el suelo tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento que puede causar podrición de raíces. Así es. Por otro lado, lechos elevados. Entonces, pues se considera la creación de lechos elevados si el drenaje es un problema persistente, ¿ya? Así es. Y dentro de la preparación del suelo también vamos a hablar de lo que es ¿no? De nutrientes y fertilizantes. Entonces vamos a hablar de fertilizantes básicas que podemos incorporar en la preparación del suelo. Entonces, aquí podemos aplicar fertilizantes base, ¿no? O sea, esto se conoce como fertilizantes base que tengan ricos en nitrógeno, fósforo, potasio antes de plantar. Entonces, cuando hablamos de fertilizante base, compost, está bien. ¿Por qué? Porque contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Por otro lado, también hablemos de lo que es micro y macronutrientes, que para ello tenemos que asegurarnos de que el suelo tenga todos los nutrientes necesarios, incluyendo el calcio, magnesio y micronutrientes como hierro y zinc, para tener un suelo fértil. Ya, pero esto prácticamente es de forma más detallada, compleja, pero como les vuelvo a mencionar, eh, como fertilizante base, compost está muy bien. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Tenemos sistema de riego. ¿Ya? En sistema de riego viene lo que es la elección del sistema de riego. Tenemos que elegir, ¿no? Con qué tipo de sistema de riego vamos a trabajar, si es por riego por goteo o riego por aspersión. Entonces, eh, si vamos a trabajar lo que es riego por goteo, está bien, ¿no? Es buenísimo, una buena elección, porque el sistema de riego por goteo es el más eficiente para invernaderos, ya que entrega agua directamente a la zona de las raíces. De esta manera, pues minimizando el desperdicio y reduciendo la evaporación, ¿ya? Así es. Y por otro lado, riego por aspersión, ¿no? Y ¿no? Puede ser usado para ciertas etapas del cultivo, pero no es tan eficiente como el riego por goteo, ¿ya? Así es. Y por otro lado, viene lo que es la instalación del sistema de riego por goteo, una vez que se ha elegido, ¿no? Si es riego por goteo o riego por aspersión. En este caso estoy haciendo referencia a riego por goteo. Para ello debemos tener una distribución de las líneas, ¿no? Donde se tienen que colocar las líneas de goteo a lo largo de las filas de plantas, asegurando de que cada planta reciba suficiente agua y lo que es la fertirrigación. Y por otro lado, debemos contar, ¿no? Con emisores de goteo. Estos se llaman emisores de goteo que tiene pues una tasa de flujo adecuada, generalmente, que es, ¿no? De 1 a 4 litros por hora. Es bueno. Ese volumen o ese caudal está bien para las flores, ¿ya? Así es. En cuanto a los filtros, también y es importantísimo instalar en riego por goteo. Entonces, se tiene que instalar, ¿no? Filtros en el sistema de riego para prevenir la obstrucción ¿no? De los emisores mayormente. ¿Ya? Eso es para evitar, ¿no? Porque puede obstruirse residuos sólidos, ¿no? Algunas partículas, ¿no? De materiales, entre otras. Y también, cuando hablamos de riego, también tiene su automatización del riego. Entonces, para ello, para poder automatizar, podemos usar, ¿no? Temporizadores para automatizar el riego, de esta manera ajustando la frecuencia y la duración según las necesidades de las plantas y las condiciones del invernadero.
Y por otro lado, tenemos sensores de humedad. Para ello, pues se tiene que considerar, ¿no?, en la instalación de sensores o instalar sensores de la humedad del suelo que pueden activar el riego automáticamente cuando el suelo se seca. Entonces, este sensor de humedad trabaja muy bien en la automatización del riego. Y por otro lado, tenemos manejo del riego, ¿ya? Entonces, ¿no? Se tiene que ajustar la frecuencia, o sea, con qué frecuencia vamos a trabajar, ¿no?, de nuestro cultivo y la duración del riego según la etapa de crecimiento de las plantas. Me van a decir, pero ¿cuánto? ¿Cuál es su recomendación? Pero es que de qué volumen se va, ¿no?, se va a elegir. Entonces ya aquí tenemos que trabajar ya, ¿no? Haciendo según al suelo, cómo se está, qué tipo de suelo tenemos normalmente para invernadero, ¿no? Requerimos un suelo franco. Eso es. Ya, y las condiciones climáticas dentro del invernadero. Todo eso, ¿no? Tenemos que tener en consideración para poder ajustar la frecuencia y duración de riego. Y por otro lado, viene lo que es el monitoreo. En monitoreo de riego, pues se tiene que revisar regularmente el sistema de riego para asegurarnos, ¿no? Para asegurarnos de que no haya fugas o emisores obstruidos en nuestra instalación, en nuestro sistema de riego. ¿Ya? Entonces, todo aquello sería lo que es el manejo de riego. ¿Ya? Muy bien. Y ahora veamos elección de variedades y plántulas de calidad. ¿Ya? Vayamos primero entonces por elección de variedades. Por ejemplo, tenemos a rosas, ¿ya? Tenemos las rosas, tenemos híbridos de té, tenemos lo que es la floribunda, grandiflora, miniatura. Lo que es híbrido de té son, ¿no?, populares por sus flores grandes y fragantes y su capacidad de florecer repetidamente durante la temporada. Así es. Y dentro de estos híbridos TDT tenemos variedades populares, lo que es el Pace, lo que es el Mr. Lincoln, lo que es el Double Delling, que están, ¿no?, en híbridos TDT. ¿Ya? Así es. En Florinda, ya pues, estas rosas no producen racimos de flores más pequeñas y son muy resistentes a enfermedades. Tenemos también variedades populares, como lo que es el iceberg, Julia Child, lo que es el Coco Coco, que son, ¿no?, variedades de esta especie, lo que es la rosa florinda. Y tenemos lo que es la glandiflora, ¿ya? Lo que es el grandiflora. Entonces, grandiflora es una combinación de híbridos de té y floribunda que tienen, ¿no? Tienen flores grandes en racimos. Ahí tenemos, por ejemplo, variedades populares, lo que es el King Elizabeth, ¿ya? Y Gold Medal, y lo que es la miniatura, ¿ya? Las miniaturas son rosas más pequeñas que se adaptan bien a especies reducidas y también son ideales para macetas. Así es, ¿ya? Y las variedades populares, igual tenemos lo que es el Baby Boomer, lo que es el Bohol y lo que es el Cuitepie. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no?, la elección de variedades. O sea, si yo quiero una buena, no, una, digamos, no una, digamos, quiero flores grandes en racimos, allá está bien. Entonces trabajo con Gold, ¿no?, Medal o King Elizabeth, ¿no? Así es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso sería en cuanto a lo que son las rosas y ahora veamos en otras flores. O sea, ya tenemos en realidad una infinidad de flores, pero aquí vamos a ver lo más comunes, ¿no?, que son comerciales, ¿no?
Por ejemplo, tenemos gerberas, ¿no? Gerberas son flores grandes y coloridas, ideales para la producción en invernadero. Así es. Y entonces tenemos variedades populares, lo que es ¿no? Jaguar, lo que es el patio, revolución o revolución, ¿ya? Y también tenemos claveles, ¿ya? Las claveles son flor, ¿no? Flor de larga duración y fácil de cultivar en invernadero. Es ideal para, ¿no? Para instalar en invernaderos. Tenemos variedades que es Riga, lo que es el Chabaud, Grenadín, que son claveles. Y también tenemos orquídeas. Ya las orquídeas pues exigen condiciones específicas de humedad y temperatura, pero pues las orquídeas producen flores exóticas y de alta demanda. Tenemos las variedades como lo que es el Phalaenopsis, Catilaya y lo que es el no, lo que es el Dendrobium. Así es. Entonces ahí tenemos ¿no? las variedades de otras flores que también se puede instalar en invernadero. Así es. Luego viene lo que es la elección de plántulas de calidad. Para ello no hay que proveer prácticamente, tenemos que buscar un proveedor confiable si vamos a tener, ¿no? las plántulas. Entonces, la recomendación es que se compre plántulas de proveedores con una buena reputación y experiencia en la producción de plantas de invernadero. Por otro lado, eh, tenemos que asegurarnos de que el proveedor tenga certificaciones adecuadas que garanticen la calidad y sanidad de las plántulas, definitivamente. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, también tenemos que ver, ¿no? el estado de las plántulas, cómo están, lo que es el aspecto saludable y sistema radicular, se tiene que evaluar. Entonces, ¿no? Las plántulas deben tener hojas verdes y vigorosas, sin signos de amarillamiento, manchas o plagas. Así es. Y por otro lado, las raíces tienen que estar bien desarrolladas y blancas, ¿no? Y sin signos de podredumbre o sequedad. Así es. Eso es buenísimo. Todos estos aspectos nos va a servir, ¿no? Para la selección de plántulas de calidad. Así es. Por otro lado, lo que es también lo que es el tamaño y edad de la plántula. Entonces, las plántulas no deben ser lo suficientemente grandes para ser trasplantadas, pero no tan grandes como para no estar enraizadas, que va a ser difícil adaptarse. Y por otro lado, debe tener o debemos de conocer lo que es edad ideal, ¿no? Y las flores, donde las plántulas, ¿no? Deben tener entre 4 a 8 semanas, dependiendo de la especie. ¿Ya? Así es. Y bueno, por otro lado, para la selección de plántulas de calidad, debemos tener condiciones de crecimientos previas, ¿no? Ambiente controlado y tiene que estar libre de enfermedades. Entonces, preferiblemente, pues las plántulas deben haber sido cultivadas en condiciones controladas, similares a las ¿no? del invernadero. Y por otro lado, tenemos que verificar de que las plántulas no hayan sido inspeccionadas y estén libres de enfermedades y plagas. ¿Ya? Así es. Y tenemos las técnicas de plantación, ¿no? Las técnicas de plantación. Eh, donde se inicia pues con la preparación del suelo, ¿no? Lo que es la labranza y la incorporación de enmiendas. Para ello, ya creo que recomendaba, ¿no? Que añadir compost está bien, ¿ya? Y esto previo al análisis del suelo que se ha realizado. Después de este paso viene
lo que es la plantación de plántulas. Momento adecuado. ¿En qué momento podemos plantar? Pues las plántulas es adecuado en la época, ¿no? Para la especie específica. O sea, cada especie tiene en su época, pero de forma general, la época adecuada es la primavera. Así es. Por otro lado, eh, tenemos que ver lo que es el espaciado. Para ello, tenemos que asegurarnos de que haya suficiente espacio entre las plantas, ¿no? Para permitir un crecimiento óptimo y una buena circulación de aire. Las rosas, por ejemplo, no suelen necesitar un espacio de 45 a 60 centímetros entre cada planta. Todavía prácticamente lo que es la densidad del cultivo de rosa. Y por otro lado, también tenemos que ver lo que es la profundidad, donde la planta, pues a la profundidad adecuada, se va a desarrollar mejor. Entonces, las rosas, por ejemplo, deben plantarse de manera que el injerto quede unos centímetros por debajo de la superficie del suelo. ¿Ya? Así es. Por otro lado, una vez que se ha plantado, ¿no? Viene lo que es el riego inicial. Entonces se tiene que regar, ¿no? Eh, riego abundante después de plantar para ayudar a establecer las raíces. ¿Ya? Así es. Después viene ya sistema de soporte, lo que es el tutorado, ¿no? Eh, que es utilizado prácticamente para proporcionar soporte a las plantas a medida que va creciendo. Así es. ¿Ya? Y la poda temprana, también la poda temprana es, ¿no? Para poder fomentar un crecimiento fuerte y una estructura adecuada, ¿no? De las flores. Y luego viene lo que es el cuidado de las plantas. El cuidado de las plantas ya es el riego, ¿no? El riego tiene que ver bastante en el cuidado de las plantas. Entonces, tenemos que, ¿no? Regar regularmente según las necesidades específicas de cada planta. Por ejemplo, las rosas generalmente requieren un riego profundo una o dos veces por semana. Riego profundo, ya una a dos veces por semana. En rosas, ya, y método. Ya creo que hemos visto también el riego, en cuanto al método, el riego por goteo es lo más ideal para mantener el suelo uniforme, húmedo sin mejorar ¿no? Húmedo sin mojar el follaje, o sea, lo cual puede producir enfermedades. Así es. Y por otro lado, en cuidado de las plantas también está lo que es la fertilización. Entonces tenemos fertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos y micronutrientes. Por ejemplo, en fertilizantes orgánicos podemos utilizar compost o estiércol descompuesto para proporcionar nutrientes de manera natural. Por otro lado, tenemos los fertilizantes químicos. Para ello, ¿no? Podemos aplicar fertilizantes específicos para las flores según las recomendaciones de dosificación. Y, pero ¿dónde nos va a dar esa recomendación de dosificación? Obviamente, ¿no? Del análisis de suelo que vamos a obtener. Eso nos va a dar, ¿no? Qué elementos escasos tienes o qué elementos están en exceso, tal vez. Así es. Entonces, generalmente, pues, en cuanto a lo que es la fertilización, cada 4 a 6 semanas, ¿no? Durante la temporada se tiene que realizar ya la aplicación de fertilizante, si es químico. ¿Por qué? Porque lo que es químicos se pierden por la exhibición, ¿cierto? Es la exhibición, lo que es la infiltración, se infiltra mayormente se va a perder por infiltración, la exhibición. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos los micronutrientes, ¿no? Para ello, tenemos que asegurarnos de que las plantas reciban micronutrientes esenciales
como el hierro y el magnesio, especialmente en suelos que crecen, ¿no? Disculpen, en suelos que carecen de estos elementos, lo que es el hierro y magnesio que tienen una función, ¿no? Prácticamente insustituible en el suelo para las plantas. Así es. Y después viene lo que es la poda y mantenimiento. ¿No? Para ello, ¿no? Se tiene que podar la planta, ¿no? Entonces tenemos lo que es la poda regular, lo que es el deshierve y el desahogado. Es un poda y mantenimiento. Entonces la poda, por ejemplo, ya para las rosas hay que eliminar, ¿no? Flores marchitas, ramas muertas o enfermas y para dar forma a la planta. Entonces, pues la poda adecuada mejora la ventilación y la penetración de la luz. Así es. Y por otro lado, lo que es el deshierve. Entonces hay que mantener, ¿no? El área libre de malezas que, ¿no? Que compitan por nutrientes y agua. Y también lo que es el deshojado. Entonces, en algunas especies de flores, como las rosas, ¿no? El deshojado consiste, ¿no? En eliminar hojas inferiores. Y esta práctica, ¿no? Puede mejorar la circulación de aire y reducir el riesgo de enfermedades. Así es. Y por otro lado, control de plagas y enfermedades, ¿no? Para ello, se tiene que inspeccionar de forma regular, ¿no? Revisar las plantas en frecuencia para detectar signos de plagas o enfermedades. Por otro lado, tenemos métodos orgánicos para controlar, ¿no? Después de la inspección, para controlar las plagas y enfermedades. Para ello, podemos utilizar método de lo que es el control biológico, como la introducción de insectos benéficos. ¿Y cuáles son esos insectos benéficos, ingeniero? Tenemos los depredadores y parasitoides. Pero esto, pero ¿qué especie puedo introducir, ingeniero? Pero es que eso va a depender de la inspección que estás haciendo, el monitoreo que estás haciendo en tu planta. ¿Qué plaga tienes? ¿No es cierto? ¿Ya? Así es. Y se puede hacer también tratamientos orgánicos como con el aceite de NIM, ya para, mayormente para, ¿no? Para prevenir eh, plagas, ¿no? Y por otro lado, tenemos pesticidas y fungicidas, ya que son los químicos. Entonces, igual podemos aplicar para el control de plagas y enfermedades y tienen que ser productos específicos, ¿no? Según sea necesario, según a nuestro monitoreo, siendo, ¿no? Las instrucciones del fabricante. Me preguntarán, ingeniero, ¿cuál es la dosis adecuada? Pues eh, tenemos productos con nombres diferentes y ese producto viene a base de una investigación, a base de ensayos. Entonces, el producto viene con su ficha técnica y tenemos que guiarnos con esa ficha técnica, pero ingeniero no me da el vendedor no me da. Estás en tu derecho de reclamar, así sea por compra de un producto, tener tu ficha técnica del producto. Así es, definitivamente. Entonces ahí están las dosificaciones, las indicaciones de cada pesticida o fungicida con la cual vamos a trabajar. Entonces, con esa ficha técnica, disculpen, la ficha técnica, no se puede evitar daños a las plantas, ¿no? Y al medio ambiente, ¿ya? Así es. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado, ¿ya? Y nos falta un minuto. Si habría alguna consulta, rapidito pueden hacerlo. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí, ingeniero, habíamos hecho unas preguntas. Bueno, generalmente en los cursos que llevamos, si las preguntas se quedan ahí y al final las responden, ¿no?
Bueno, yo lo que he visto en el curso es que no ha brindado más información, o sea, no me parece muy relevante la información que se ha dado en las diapositivas, ¿no? Porque no se ha dado en ningún momento, por ejemplo, para las etapas, la pregunta que hizo el compañero de la fórmula de fertilización que necesitamos, ¿no? Ya sabemos que obviamente necesitamos un análisis de suelo, pero usted debe dar las unidades en partes por millón que necesitamos y nosotros ya restaríamos lo que nuestro suelo tiene. Pero en ningún momento usted ha dado, no ha respondido tampoco bueno, lo único que ha dado es el pH, ¿no? De 6 a 6,5, que es algo normal en todas las plantas, pero no ha dado la conductividad eléctrica que debe tener la solución. No ha dado qué solución necesitamos para la etapa inicial, para la etapa de floración o para la etapa de enraizamiento. Entonces me gustaría que eso no pueda Para aclarar un Vivi, poco más. Bien, buenísimo, gracias por tu comentario. A Sí, ver, está para cuate. todos, para todos, ¿ya? No hemos hablado tal vez, en realidad pues es de una hora, un curso de una hora. Entiendan por favor que esto es un tema de especialización. Tenemos que hablar específicamente de manejo de fertilizantes en cultivo de rosas y flores. Hemos hablado el tema, entiendan el curso que es cultivo de rosas y flores en invernadero. En un momento se ha dicho manejo agronómico, manejo de fertilizantes, entre otras. Por favor, quisiera su comprensión. Y si van a hacer alguna consulta, pregunta respecto al tema, no hay que hacerlo, pero ya estamos sobre la hora. Y por Con favor, si cuidado. habría realmente, pues ahí les dejo mi número para que puedan hacerlo. Ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.